En este minuto vamos a resolver 3 ejemplos de problemas de intercambio de calor. En realidad un ejemplo, pero a partir de 3 estrategias de modelación diferentes o modelos con diferentes grados de complejidad usando el Aspen Plus. Para ello vamos a usar como caso de estudio el problema que vimos en la conferencia 7 de nuestra asignatura, donde especificaba que se deseaban calentar 12.000 kilogramos por hora de freón 12 a 8 atmósferas desde 250 hasta 300 Kelvin utilizando etilenglicol como fluido de intercambio, el cual está a 370 Kelvin y 3 atmósferas. Se conocía que el acercamiento mínimo de temperatura entre los fluidos en la parte caliente era de 15 Kelvin y una caída de presión de 5 psi para la coraza y los tubos respectivamente. Esto lo vamos a resolver de manera práctica usando los ejemplos que vimos en la conferencia, y así les va a quedar el material para que puedan hacer el estudio independiente de esta parte de la asignatura. Pasemos a resolver el primer ejemplo, que dice solución usando 2 modelos Heater en paralelo. Para eso venimos primeramente siguiendo la lógica de lo que hemos aprendido en la asignatura, especificaciones, entramos los datos generales. Yo en mi caso utilicé un sistema internacional de unidades, pero podían utilizar cualquier otro sistema siempre que sean consistentes. Después venimos a componentes, en este caso en la parte de componentes, o sea, venimos a propiedades, el ambiente de propiedades, componentes, y aquí especificamos R12, que es el freón 12, es un refrigerante muy conocido, y el etilenglicol. Una vez definidos estos dos, ocupamos modelo termodinámico NRTL. Las características de este modelo ustedes las pueden encontrar en la literatura, es un modelo bastante conocido y lo pueden ver su selección a través del asistente o ya básicamente con los conocimientos que tenemos de esta parte de la asignatura. Definidos los componentes en modelo termodinámico y las características generales, podemos pasar a la simulación de este caso. Entramos al ambiente simulación, diagrama de flujo general, y tenemos que podemos ocupar 2 intercambiadores de calor, o sea, 2 modelos de intercambiador de calor tipo heater. Vamos a llamarle a uno cold side para el lado frío y al otro le vamos a llamar hot side para el lado caliente. Y acá vamos a conectar los 2 fluidos de los cuales nosotros conocemos los datos. Freón 12 de entrada en el lado frío, freón 12 de salida en el lado frío. Recordemos que el lado frío es para aquel fluido que se va a calentar. Y después tenemos en el lado caliente etilenglicol de entrada y etilenglicol de salida. Entramos la información que conocemos de las corrientes. Este está a 250 Kelvin, sabemos que está a 8 atmósferas y son 12.000 kilogramos por hora. Flujo másico, cambiamos acá a kilogramos por hora. Definida esta corriente, abrimos el intercambiador y ingresamos la información que sabemos, que a la salida van a ser 300 Kelvin, que va a tener una caída de presión de 5 psi. En el caso del lado caliente, sabemos que el calor que cede ese lado caliente va a ser el que va a requerir el lado frío, por tanto los conectamos con una corriente de calor que le vamos a llamar QC, calor cedido, y ingresamos la información de la corriente de entrada, que es etilenglicol a 370 Kelvin, 3 atmósferas, con un flujo másico que no lo conocemos, por tanto vamos a tener que tantear este flujo másico para lograr una temperatura de salida de 15 Kelvin, que es la especificación que nos dan. Yo voy a partir, como tengo los cálculos previos realizados, con un flujo de 4.000
800 kilogramos hora para esta corriente. Y en el intercambiador de calor, como ustedes ven, como ya está especificado el calor, lo único que tenemos que especificar es que tiene una caída de presión de 5 psi. Con esta información podemos correr el problema y obtenemos los resultados. Con clic derecho sobre calor, vemos los resultados de esta corriente de transferencia, e incluso encima del intercambiador de calor nosotros podemos apreciar, busquémoslo en kilowatt, que estamos intercambiando 180 kilowatt térmico. Y así tenemos resuelto el primer problema, que cumple la especificación del delta T mínimo de 15 Kelvin usando estos dos bloques. Una vez resuelto el problema con los dos modelos ITER, podemos pasar a un modelo intermedio, que es el Higgs, el cual vamos a resolver en su método simple. Llamémosle entonces Higgs. Vamos a agrandar un poco acá y hagamos la conexión de las corrientes. Ya yo había predefinido las corrientes con la información que conozco. El único detalle que debo recalcar acá es que el flujo de etilenglicol que voy a ocupar aquí fue el que calculé en la primera parte. Entonces conecto el etilenglicol en la corriente caliente, el freón en la corriente fría, ¿qué pasó? Y ya nos quedan definidas las 4 corrientes en el intercambiador de calor. Para ello entonces, para llegar a la solución, ¿qué nos falta? Definir lo que conocemos en este problema. Abrimos el equipo, seleccionamos el método corto, seleccionamos por defecto el que aparece, que es un flujo en contracorriente, la opción diseño, y especificamos que la diferencia de temperatura caliente y fría en el intercambiador a la salida va a ser de 15 Kelvin. ¿Qué otra cosa nosotros conocemos? Que las caídas de presión en cada uno de los lados del intercambiador de calor es de 5 psi. Esto igual lo podemos dejar sin caída de presión y va a ser el cálculo, no va a haber ningún problema, pero en este caso, como nos dicen que el máximo es 5 psi, yo en esta primera solución no lo voy a afectar por la caída de presión, sino que la voy a verificar cuando haga el diseño más riguroso. En el caso de coeficientes de transferencia de calor, vimos en la conferencia cómo buscar estos valores, pero son valores que obviamente pueden cambiar y que dependen de la información que con nosotros contemos. Yo recomiendo siempre ocupar para ello o un valor fijo o dejar los que aparecen por defecto en el equipo. Ya con esta información es suficiente para resolver el problema. Y vean que llegamos a la solución, tenemos 15 Kelvin a la salida, se cumple la condición. Podemos entonces, si verificamos los resultados en este equipo con un clic derecho, podemos ver que se resolvió el balance con un calor intercambiado que es igual al que calculamos con los dos intercambiadores en paralelo. Vemos también, en el caso de los detalles del intercambiador de calor, que me dan el área requerida, me dan el coeficiente de transferencia de calor sucio, ven un valor que aparece por defecto, y la multiplicación del coeficiente de transferencia de calor por el área. Sin embargo, si quiero llegar a tener valores más fidedignos de este dato, tengo que pasar a hacer un diseño riguroso, que es el que vamos a ver en el video a continuación. Bien, entonces pasamos a resolver el modelo riguroso. Una característica que tienen estos modelos es que condición necesaria y obligatoria es que se resuelva primero el modelo simple, que converja para poder pasar al modelo riguroso, es decir, que el balance de masa y energía en el intercambiador de calor se haya resuelto previamente. Para eso es muy simple, tomamos el modelo que seleccionamos del ejemplo anterior, que es el Higgs, donde habíamos visto que convergía. Venimos a esta sección de el Aspen+, que lo que hace es comunicarnos el programa matriz del Aspen+ con el programa adicional que trae, que para el diseño y chequeo de intercambiadores de calor, el EDR, que quiero aclararle que también podemos resolver independientemente al Aspen+ un problema con el EDR, pero en este caso básicamente entramos acá y decimos: conviérteme el modelo que tengo Higgs en un modelo riguroso. Lo convertimos a riguroso
decimos que va a ser un intercambiador de tubo y coraza, como nos especifican en el problema, y que lo vamos a dimensionar de manera interactiva. Le damos convertir y aparece así nuestra primera figura, que lo que tiene, podemos dividirlo en tres secciones. Una sección donde le damos los datos para el diseño, una segunda sección donde están los cálculos y la última donde me va a aparecer un esquema del intercambiador de calor y el diagrama de las corrientes del mismo, o sea, el diagrama temperatura para las corrientes del intercambiador de calor. Así entonces, como no conocemos ningún dato extra de geometría ni nada, simplemente le decimos dimensionar y él comienza a hacer un estudio de optimización evaluando diferentes alternativas de diseño y le da la mejor alternativa en referencia a el costo, o sea, la que tenga un mínimo costo. Para aquello va variando parámetros de diseño y vean acá que le aparece un intercambiador de calor, obviamente de tubo y coraza, donde tenemos 4 pases del fluido por los tubos y un paso por la coraza. Es importante venir acá a la sección de errores, buscar en la parte, por ejemplo, de operación, y acá nos aparecen dos advertencias. Una, no son errores propiamente tal, pero son advertencias, que le dice que el diseño óptimo, como se optimizó por superficie o por costo, resultó en un número de baffles muy cercano, o sea, es decir, que el pitch, la separación entre los centros de los baffles fue muy pequeño y eso obligó, o sea, es riesgoso y puede provocar riesgos a la hora de operar el intercambiador de calor y de hecho llevar a costos de operación relativamente más altos, y por eso les recomienda usar un pitch, o sea, una separación de los baffles más amplia, lo cual vamos a ver cómo lo afectamos en lo adelante. Por lo pronto vamos a dar aceptar el diseño y si ustedes vienen acá al intercambiador, vamos a correr el problema nuevamente. Ya están todos los datos disponibles y buscan aquí donde dice EDR Browser. Pueden encontrar diferentes digamos, opciones donde inspeccionar los resultados de su diseño. De entre las más importantes podríamos ver, por ejemplo, la geometría del intercambiador de calor. Aquí le da un resumen detallado de la geometría, de los tubos, de los baffles y los soportes. Aquí vamos a volver para hacer el cambio que le había mencionado anteriormente. Y después, en la última parte, por ejemplo, en el diseño mecánico, pueden ver otros resultados. Una forma adicional de acceder a esta información es por la barra de herramientas. Acá arriba ustedes pueden ver, por ejemplo, la hoja de especificaciones según la norma tema, que esta hoja es la que ustedes imprimen, se la lleva a un proveedor y el proveedor le construye o le vende un intercambiador que cumpla con los requerimientos de su proceso. Asimismo pueden verificar la geometría acá y pueden ver ya los planos propiamente del intercambiador de calor. Por ejemplo, pueden ver también en este caso el diseño, se me pasó mostrárselos. En el caso del diseño pueden ver los resultados de la optimización en el resumen general del diseño del intercambiador de calor, pero ahora eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora quiero que cambiemos lo que nos daba riesgo. Si ustedes entran acá, vean que le aparece que tienen riesgo de transferencia de calor, tocan esta ventana y le va a aparecer los riesgos que implica el tema de los baffles que le mencioné anteriormente y les aconseja cómo resolverlo. Entonces nosotros venimos al intercambiador, buscamos acá baffles y soporte, en la parte de la geometría, vamos a poner esto en centímetros y decimos que lo que nos recomendaban, que aumentáramos el pitch entre los baffles, o sea, la separación. Yo voy a aumentarlo bastante, le voy a poner 10 centímetros y voy a reducir el número de baffles en el intercambiador y voy a volver a correr el problema. Le doy correr y él va a volver a resolver la optimización para llegar a un diseño del intercambiador de calor. Ahí está corriendo. Como ustedes pueden ver, ya
llegó a la solución y ahora no tenemos ninguno en riesgo. Si volvemos y verificamos aquí, el intercambiador quedó correctamente diseñado, podemos salvar nuestro problema y ese problema ya obviamente quedó resuelto. Acá, bueno, ustedes pueden ingresar información general. Todo lo que tienen ustedes acá es para ingresar información referente a el problema, la geometría, el intercambiador de calor, los resultados que le dio verificarlo, sacar los digamos, detalles constructivos del intercambiador de calor. Pueden ver los resultados de las diferentes corrientes del equipo, los resultados del intercambiador de tubo y coraza de manera más resumida, con el setting plan, el twist sheet layout, las curvas, está acá en este resumen. Y así sucesivamente pueden ir verificando o sea, toda la información que tienen de su intercambiador de calor. Bueno, con esto concluimos los ejemplos. Los exhorto y las exhorto a que puedan intentarlo de manera independiente y lo vemos en los espacios de consulta.